Hola compadres pescadores, hoy día quiero que veamos el tema de socavones en curva, pero un tipo de socavones que si por esas casualidades lográs identificarlo como yo te lo voy a explicar, no lo vas a poder dejar pasar. La geomorfología de un acuífero, en donde nosotros ya habíamos visto que teníamos una zona que nosotros le llamamos zona de cajón, en donde las aguas discurren a través de las fallas geológicas, ¿sí? Vienen encajonadas y discurren, digamos, a través de la roca madre, ¿sí? Tienen muy poca acumulación de material acá, de material blando. Lo demás es todo roca madre. Y entra a un valle, en este caso, entra a un valle en donde, fíjense que tiene una estructura de líneas entrecruzadas, tipo braided, así se denominan, que en ocasiones puede ser que tengamos un solo canal, pero podemos encontrar paleocauces o cauces que se han secado, que se han deshidratado. Y después entra a una zona que se empieza a hacer meandrosa, ¿sí? Justamente esta tiene una estructura meandriforme. Y esto está condicionado, o sea, estas formas de estructura de río están condicionadas fundamentalmente por el tema del gradiente de inclinación que tiene. A medida que va disminuyendo ese gradiente de inclinación, la capacidad que tiene el acuífero para hacer drenar todo el sustrato es de cada vez menor fuerza. Por lo tanto, la acumulación de material tiende a ser menor, de menor tamaño. Entonces, en esta zona vamos a encontrar material muy blando. En específico, como habíamos hablado, vamos a ver qué es lo que pasa en estas curvas. Hay que tratar de meter la mosca bastante arriba, cosa que cuando entre al bril ya venga semi profundizada. Vamos a trabajar medio de costado para lograr pasar por debajo del canal principal. Acá les muestro un corte transversal de la estructura donde tenemos el canal principal, donde el centro, el núcleo, es el que tiene la mayor velocidad. Eso es lo que tenemos que sortear, el canal principal. La idea es pescar perpendicular al río o con un ángulo avanzado aguas arriba, de forma que nuestro aparejo profundice y se ancle por debajo del canal principal. Y fundamentalmente porque estos socavones vienen asociados con lo que yo le llamo un beril vivo, ¿sí? Que es una acumulación de material antes de la entrada a la curva, o cruzado con respecto a la curva, que quiero que lo veamos en este video. Fíjense esta curva, como cuando comienza la curva hay una cantidad de material acumulado y en esa parte hay un beril. Fíjense que empieza un beril que es recto y ocupa toda esta franja. Debajo de ese beril se hace bastante profundo. Vean las olas del primario, ¿sí? Que trae bastante energía. Acá les muestro un beril en curva y un socavón en paralelo, típico de estructuras meandriformes. Acá voy a hacer un corte, pero no pierdan el paralelismo que existía entre el beril y el socavón. Y acá comienza la acción, porque este es un beril vivo. Este tipo de estructura tiene un beril que avanza gracias al drenaje de las partículas pequeñas. Esto genera una acumulación de material que va haciendo avanzar ese beril hacia el paralelismo que teníamos con el socavón. Esto va a generar un aumento de velocidad
al disminuir la sección entre el beril y el socavón para mantener el caudal constante. Esto va a generar que el socavón empiece a modificarse por ese aumento de velocidad, y esto genera arrastres del sustrato de los bancos donde se encuentran organismos que pudiesen estar protegidos por la vegetación sumergida, como anfípodas, decápodos, para los pescadores páncoras y scat, más todos los insectos acuáticos de ese entorno. Lo interesante es que cuando se produce el desmoronamiento del sustrato, los peces se activan casi inmediatamente. Y cuando las aguas enturbian, es como una campana de Pavlov. Y acá podemos encontrar algo inusual: sanguijuelas, lombrices de agua, caracoles y algo que el pescador no está acostumbrado, grillos topo, que tienen un gran tamaño y no son habituales en las cajas de pesca. De todas formas, no hay que ver este tipo de estructuras, de estas formas de curvas, como una cuestión de altitud, ¿no? Porque nosotros podemos tener valles intermedios o inclusive en las nacientes ser zonas de vegas o de mallines que en realidad son lo que se le llaman sprinkling. Otro de los temas interesantes que hay que leer acá es que en toda esta zona, inclusive en las zonas estas de braided, nosotros tenemos un efecto Venturi importante. Entonces la cantidad de derivas accidentales es muy importante y está condicionada a una cuestión quizás horaria en cuanto a la variación del fotoperiodo. O sea, a mayor movilidad nosotros tengamos en todos los individuos que habitan este sector, mayor cantidad de accidentes vamos a tener. El tema es que cuando bajan las velocidades, el efecto Venturi suele ser menos importante. Entonces ya la alimentación de los peces, fundamentalmente el tema de la disponibilidad del alimento, va a estar supeditado a otras cosas, como ser las eclosiones, la caída de terrestres al agua, a lo mejor un aumento en la cantidad de otras especies como bagres, que en esta parte suelen ser más importantes, y acá en la zona de cajón suele ser prácticamente nula. Entonces, o cambiamos de estrategia o empezamos a ver este tema de las curvas con beriles vivos de otra manera.